Empezamos con una imagen que, la verdad, impacta bastante. El paralelo 38. Ese que divide las dos Coreas. Es la misma gente, ¿eh? La misma geografía. Compartían una cultura. Y en apenas medio siglo, pues, dos realidades totalmente opuestas. Radicalmente distintas. ¿Cómo se explica algo así? Una divergencia tan brutal y tan rápida. Pensemos, por ejemplo, en la historia de los hermanos Hwang Pyong-wan, separados por la guerra allá por 1950. Uno, farmacéutico en el sur, pues con su coche, una vida bastante cómoda. El otro, médico en el norte, sí con ciertos privilegios allí, pero sin coche, sin teléfono propio, necesitando un abrigo prestado por el gobierno para poder reunirse con su hermano 50 años después. Es tremendo. Y hablamos de 10 años de diferencia en esperanza de vida, o esa imagen del satélite por la noche, el sur todo iluminado, el norte a oscuras. Es una metáfora visual potentísima de lo que queremos explorar hoy. Hoy nos vamos a meter de lleno en esa pregunta clave. ¿Por qué unos países son ricos, prósperos y otros se quedan atrás o directamente fracasan? Y lo vamos a hacer analizando las ideas centrales de un libro muy influyente, ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson. Nuestra misión aquí es, desentrañar su teoría sobre cómo las instituciones, tanto económicas como políticas, son el verdadero motor o el freno del desarrollo. Exacto. Y para alguien que está estudiando economía, este enfoque es fundamental, porque va más allá de los modelos macroeconómicos que a veces, damos por sentados, o de esas viejas teorías sobre la geografía o el clima. Entender cómo funcionan las instituciones, estas reglas del juego, nos da herramientas clave para analizar por qué el crecimiento es tan desigual en el mundo, por qué ciertas políticas de desarrollo funcionan en un sitio y fracasan estrepitosamente en otro. Es entender la fontanería oculta, digamos, que determina los resultados económicos a gran escala. Justo eso. La tesis central del material que manejamos es que son las diferencias institucionales el factor decisivo, más que la cultura, más que los recursos naturales, más que la geografía. Volvamos a Corea. Un chaval adolescente en Corea del Sur pues puede aspirar a una buena educación, una que esté orientada al mercado laboral, puede pensar en montar una empresa, acceder a crédito. Sabe que hay unas reglas, digamos, y un Estado que, en general, las respalda. Pero ese mismo adolescente, en el norte, pues se enfrenta a la pobreza, a una falta total de incentivos, a una educación que es pura propaganda, a la ausencia de mercados reales y a una incertidumbre absoluta sobre sus derechos básicos. Las oportunidades, no tienen nada que ver. Para poder analizar esto bien, tenemos que definir primero qué son las instituciones económicas. Son, básicamente, las reglas del juego que estructuran los incentivos económicos en una sociedad. Hablamos de cosas como los derechos de propiedad. ¿Están seguros? ¿Son para todos o solo para unos pocos? El sistema legal. ¿Es imparcial o favorece a ciertos grupos? Los servicios públicos. ¿Ayudan a nivelar el campo de juego, como la educación? ¿O la libertad para contratar, para intercambiar, para crear empresas nuevas? En esencia, determinan si a la gente y a las empresas les sale a cuenta, y si es seguro, invertir, innovar, formarse. Vale, entiendo. Y la gran división que proponen Acemoglu y Robinson es entre instituciones económicas inclusivas y extractivas, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo serían las inclusivas? Las que, según ellos, llevan a la prosperidad. Pues, por lo que he visto, serían aquellas que garantizan la seguridad de la propiedad privada, pero ojo, para una amplia mayoría de la población, no solo para una élite. También un sistema jurídico imparcial, servicios públicos básicos que faciliten la participación, educación, infraestructuras, libertad para firmar contratos, para comerciar y, muy importante, que haya libertad para que entren nuevas empresas y que la gente pueda elegir su profesión. Ejemplos como Corea del Sur o Estados Unidos en sus inicios tras la independencia, y recalcan mucho la importancia de un Estado que funcione, que pueda garantizar todo esto, ley y orden, que se cumplan los contratos, etc. Exacto. Y en el polo opuesto tenemos las instituciones económicas extractivas. Su diseño, su propósito fundamental no es generar riqueza para el conjunto de la sociedad, sino extraer rentas, extraer riqueza de una parte de la población para beneficiar a otra, normalmente una élite pequeña y poderosa. Los ejemplos son, desgraciadamente, muy numerosos. Corea del Norte, donde no hay propiedad privada real para la gente de a pie, o la América Latina bajo el dominio colonial,
La mita, ese trabajo forzado terrible en las minas, o la encomienda, que daba control sobre tierras y personas indígenas. Los derechos de la mayoría eran nulos o muy débiles. O piensa en Barbados durante la colonia inglesa. Los dueños de las plantaciones tenían derechos de propiedad muy seguros sobre la tierra y sobre los esclavos. Pero la gran mayoría de la población, los esclavos, no tenían ningún derecho. Había mercados, sí, como el mercado de esclavos, pero era la antítesis de la inclusividad, pura extracción. Para el proyecto de fin de curso tengo que entregar la presentación final la semana que viene. Así que necesito ponerme las pilas este mismo finde. Queda claro el contraste. Entonces, ¿cómo las instituciones inclusivas impulsan la prosperidad? ¿Cuáles son los mecanismos? Identifican tres motores principales que además se retroalimentan. El primero son los mercados inclusivos. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que permiten que el talento de la gente se use donde más aporta y que los recursos, el capital, fluyan hacia donde son más productivos. Las empresas que lo hacen bien, crecen. Las que no, pues acaban cerrando. Es lo contrario a la mita, donde obligaban a la gente a trabajar en las minas, daba igual si eran buenos agricultores o artesanos. Se desperdiciaba el talento. Vale. Primer motor, mercados inclusivos. El segundo. Tecnología e innovación, fundamental. Cuando sabes que si tienes una buena idea, la puedes patentar, que tu inversión está protegida y que hay un mercado donde puedes vender tu producto o servicio, pues tienes todos los incentivos del mundo para investigar, para desarrollar nuevas tecnologías, para buscar formas más eficientes de producir. Claro, piensas en gente como Edison en Estados Unidos en el siglo XIX, con esa explosión de inventos. Algo impensable en el México o el Perú de la misma época, con instituciones mucho más extractivas. O el contraste hoy mismo entre el dinamismo tecnológico de empresas como Samsung en Corea del Sur y la ausencia casi total de innovación relevante en Corea del Norte. Entendido. Mercados, tecnología. ¿Y el tercero? Educación y habilidades. El capital humano. Las instituciones inclusivas hacen que invertir en educación sea rentable, tanto para las personas, sabes que podrás usar esa formación, como para las empresas que necesitan trabajadores cualificados para usar la tecnología moderna. El acceso generalizado a una educación de calidad que vemos en muchos países con instituciones inclusivas es una base absolutamente esencial para la innovación y para aumentar la productividad de forma sostenida. Tiene todo el sentido. Los tres motores se potencian entre sí. Totalmente. Y es importante subrayar que no basta con tener genios inventores aislados. El progreso tecnológico que realmente transforma una economía necesita un entorno institucional que permita que esas innovaciones se adopten de forma masiva, que se difundan por todo el tejido productivo. Las instituciones inclusivas crean ese ecosistema favorable. Vale, suena muy bien todo esto de las instituciones económicas inclusivas. Pero, claro, la pregunta es, ¿de dónde salen? ¿Quién decide estas reglas del juego económicas? Buena pregunta. Y la respuesta nos lleva directamente a la política. Ujú. La política es, en esencia, el proceso mediante el cual una sociedad elige sus reglas, incluidas las económicas. Y el tipo de instituciones económicas que terminan existiendo depende de manera crítica de cómo está distribuido el poder político en esa sociedad. Es decir, que detrás de las instituciones económicas están las políticas. Exactamente. Y aquí de nuevo encontramos una visión paralela a la que vimos antes. Hablamos de instituciones políticas. Estas son las que determinan quién tiene el poder y cómo se puede ejercer ese poder. Por un lado tenemos las instituciones políticas inclusivas. Estas tienen dos características clave. Primero, son pluralistas, lo que significa que el poder político está repartido, distribuido entre una base amplia de la sociedad, no concentrado en pocas manos. Y segundo, coexisten con un Estado que está suficientemente centralizado y tiene la capacidad real de mantener la ley y el orden y proveer servicios públicos básicos en todo el territorio. Ojo que ambas cosas son necesarias, pluralismo y capacidad estatal. Ejemplos. Pues, la Inglaterra que surgió tras la Revolución Gloriosa de 1688 o los Estados Unidos después de su independencia son ejemplos clásicos. Construyeron sistemas con controles y equilibrios, elecciones, parlamentos con poder real. En cambio, un sitio como Somalia hoy en día, puede que no haya un dictador único, o sea, podría haber cierto pluralismo de facto por la fragmentación. Pero sin un Estado centralizado capaz de imponer unas reglas mínimas, el resultado es el caos, la guerra de clanes, no la inclusión ni la prosperidad. Entiendo. Se necesitan las dos cosas, poder repartido y un Estado que funcione.
¿Y las contrarias? Las instituciones políticas extractivas. Aquí, el poder está concentrado en manos de una élite reducida, y no existen límites efectivos, reales, sobre cómo pueden ejercer ese poder. Son sistemas absolutistas. Como Corea del Norte hoy. Clarísimo ejemplo. O las colonias latinoamericanas bajo el control directo de la corona española, o las monarquías absolutistas en Europa antes de las revoluciones. El poder residía en el rey o en un grupo muy pequeño, sin apenas rendición de cuentas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque parece haber una conexión muy fuerte entre los dos tipos de instituciones, ¿no? Una especie de sinergia. Totalmente. Una sinergia que puede ser muy peligrosa. Las instituciones políticas extractivas, o sea, el poder concentrado en pocas manos, tienden, lógicamente, a crear y a mantener instituciones económicas también extractivas. ¿Por qué? Pues para que esa élite que controla la política pueda usar la economía para enriquecerse. Y a su vez, la riqueza que obtienen de esa extracción económica refuerza su poder político. Les permite comprar lealtades, financiar ejércitos o aparatos de represión, controlar la información. Se cierra el círculo. Es el famoso círculo vicioso. Difícil de romper. Muy difícil. Piensa en los plantadores de azúcar en Barbados que mencionábamos. Usaban su control político para mantener la esclavitud y las leyes que les favorecían. Y las enormes ganancias del azúcar les permitían financiar milicias, influir en Londres y asegurarse de que nada cambiara. Lo hemos visto y lo vemos en muchísimos sitios. Pero, ¿funciona también al revés? Hay un círculo virtuoso. Sí, afortunadamente. Las instituciones políticas inclusivas, con poder repartido, elecciones, controles y equilibrios, tienden a fomentar y proteger instituciones económicas también inclusivas, mercados más abiertos, derechos de propiedad más seguros y amplios, inversión en bienes públicos como la educación. Esto hace que los beneficios económicos se distribuyan de forma más amplia entre la población. Y cuando más gente se beneficia y tiene algo que perder, pues más grupos se empoderan económicamente y políticamente, lo que a su vez dificulta que alguien concentre demasiado poder y refuerza el pluralismo. Es un círculo virtuoso. Esto explica por qué las combinaciones mixtas suelen ser inestables, ¿no? Exacto. Intentar mantener una economía extractiva cuando el sistema político se está abriendo y dando voz a más gente es complicado porque esos nuevos grupos reclamarán cambios económicos. Y al revés, si tienes una economía relativamente inclusiva que genera riqueza y nuevas clases medias bajo un régimen político absolutista, esa nueva riqueza y esas nuevas clases pueden acabar amenazando el poder de la élite. O la élite aplasta ese dinamismo económico o el dinamismo acaba forzando cambios políticos. Es difícil que coexistan mucho tiempo. Esto nos lleva a una pregunta que parece casi de cajón, pero que es el nudo gordiano de todo esto. Si las instituciones inclusivas generan más prosperidad para el país en su conjunto, ¿por qué no las eligen todos los líderes? Incluso dictadores como Mobutu en el Congo. ¿No les interesaría tener un país más rico para poder robar, digamos, aún más? Parece contraintuitivo que prefieran mantener a su país en la pobreza. Es la gran paradoja, sí. Y la respuesta que dan Acemoglu y Robinson, que es muy potente, tiene que ver con el miedo a la destrucción creativa. El concepto de Schumpeter, ¿verdad? Ese mismo. El crecimiento económico que viene de la tecnología, de los mercados abiertos, de la innovación, es inherentemente disruptivo. Crea nuevos sectores, nuevas empresas, nuevas fortunas, pero al mismo tiempo destruye las viejas formas de hacer las cosas. Desplaza industrias antiguas, trabajos antiguos y, sobre todo, viejas fuentes de poder económico y político. Y las élites que controlan el poder en sistemas con instituciones extractivas temen precisamente eso. Temen perder sus privilegios, las rentas que obtienen del sistema actual, por ejemplo, de un monopolio o del control de recursos naturales. Y, lo que es más importante aún, temen perder su control político. La amenaza a su poder relativo, a su posición dominante, suele pesar mucho más que la perspectiva de que el país en general sea más rico, aunque eso pudiera significar, en teoría, una tarta más grande de la que extraer. Prefieren controlar totalmente una tarta pequeña que arriesgarse a perder el control de una tarta más grande. Se entiende. Hay ejemplos históricos claros de esta resistencia. Muchísimos. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, por ejemplo, hubo una oposición feroz. La aristocracia terrateniente veía cómo su poder económico y político se veía amenazado por los nuevos industriales, por las fábricas. Y los artesanos, claro, los luditas.
Que destruían las máquinas porque les quitaban el trabajo. Exacto. La diferencia clave, según el análisis, fue que en Inglaterra, debido a cómo había evolucionado su sistema político antes, el Parlamento ya tenía cierto poder frente a la corona, esa resistencia de la vieja élite, aunque fuerte, no pudo bloquear completamente el proceso. En cambio, en sitios como el Imperio Austrohúngaro o la Rusia de los zares, donde las élites absolutistas tenían un control mucho más férreo, la industrialización fue activamente frenada o retrasada durante décadas. ¿Por qué? Porque amenazaba directamente sus intereses agrarios y su control social y político. El resultado fue que esos imperios se quedaron rezagados. ¿Y el caso del Congo que mencionabas antes? Es un ejemplo trágico y persistente, desde la época precolonial, pasando por el horror del rey Leopoldo II y la explotación del caucho, luego la colonia belga y después la dictadura de Mobutu saqueando los minerales. Las élites, ya fueran externas o internas, se han beneficiado de la extracción pura y dura y han bloqueado sistemáticamente cualquier tipo de reforma que pudiera haber creado instituciones más inclusivas, porque eso habría amenazado su fuente de riqueza y su poder. Además, la propia fragmentación del Estado tras la independencia, que también es una herencia colonial, hizo todavía más difícil construir instituciones funcionales a nivel nacional. Es desolador. Vale, pero no solo es el miedo a la destrucción creativa económica. A veces el simple intento de construir un Estado centralizado fuerte, que es necesario para que funcionen las instituciones inclusivas, para recaudar impuestos, imponer leyes, etc., ya genera miedo y oposición. Otros grupos pueden temer, con razón o sin ella, que quien consiga centralizar el poder lo use de forma extractiva contra ellos, así que prefieren mantener un Estado débil o fragmentado, aunque eso impida la prosperidad general. Es otro dilema terrible que puede llevar al estancamiento o al conflicto abierto, como vimos en Somalia. Vale, pero el análisis también introduce un matiz importante. Dice que las instituciones extractivas, a veces, pueden generar algo de crecimiento económico, al menos durante un tiempo. ¿Cómo es eso posible? Sí, es un punto importante para no simplificar en exceso. Argumentan que este crecimiento bajo extracción puede ocurrir, pero es limitado y sobre todo no es sostenible a largo plazo, porque le falta el motor clave, la innovación continua que surge de la destrucción creativa. Identifican dos vías principales para este tipo de crecimiento. La primera es cuando una élite controla un Estado, que, aunque extractivo, es relativamente centralizado y tiene la capacidad de reasignar recursos de forma masiva. Moviendo grandes cantidades de mano de obra y capital desde sectores muy poco productivos, como la agricultura tradicional de subsistencia, hacia sectores que son algo más productivos, y que, por supuesto, ellos controlan, aunque lo hagan de forma ineficiente y a menudo mediante la coacción. ¿Algún ejemplo claro de esto? El ejemplo paradigmático que usan es la Unión Soviética, sobre todo entre los años 30 y los 70. El Partido Comunista usó el poder absoluto del Estado, con el Gosplan y los planes quinquenales, para forzar una industrialización ultrarrápida. Esto implicó la colectivización forzosa y brutal de la agricultura, con millones de muertos, para sacar gente del campo y recursos y meterlos en la industria pesada. Al principio, esto generó unas tasas de crecimiento del PIB espectaculares, simplemente porque movieron recursos de un sector terriblemente improductivo a otro que lo era más, aunque la industria soviética en sí misma fuera bastante ineficiente comparada con Occidente. Claro, eso engañó a muchos en Occidente en su momento, ¿no? Que pensaron que el modelo soviético funcionaba. Exacto. Citan a Lincoln Stephens diciendo, he visto el futuro, y funciona. O las predicciones erróneas de economistas como Samuelson sobre cuándo la URSS superaría a EUS. Pero el modelo tenía límites intrínsecos muy claros. ¿Cuáles? Pues faltaban incentivos reales para la eficiencia. Y sobre todo, faltaba la innovación tecnológica genuina, más allá de sectores muy específicos y prioritarios como el militar o el espacial, donde metían recursos a espuertas. Los objetivos de producción llevaban a todo tipo de trampas y distorsiones. La burocracia era un monstruo. Y al final, todo dependía de la coacción y el miedo. Por eso, a partir de los años 70, ese crecimiento basado en mover recursos se agotó. Ya no quedaba tanta gente que sacar del campo, y sin innovación, la economía se estancó y finalmente colapsó. Entendido. ¿Y cuál era el segundo tipo de crecimiento, bajo extracción? El segundo tipo se da cuando una élite que tiene el poder político bien asegurado y se siente relativamente segura, permite que existan ciertas instituciones económicas inclusivas, aunque sea de forma limitada y controlada. A ver, ¿cómo sería eso? Piensa en Corea del Sur bajo la dictadura de Park Chung-hee.
Era un régimen político claramente extractivo autoritario, pero permitió y hasta impulsó ciertos elementos de mercado, protegió la propiedad privada en algunos sectores clave, invirtió en educación, y usó todo eso para dirigir una industrialización muy rápida orientada a la exportación. ¿O la China actual, quizás? Es otro ejemplo que suelen citar. El Partido Comunista mantiene un control político absoluto, o sea, instituciones políticas extractivas. Pero a partir de Deng Xiaoping, permitió reformas de mercado muy importantes, zonas económicas especiales, cierta propiedad privada, y eso ha generado décadas de crecimiento económico espectacular. Pero según la teoría, este modelo también tendría sus debilidades, ¿no? Correcto. Lo consideran inherentemente frágil. Primero, porque siempre existe el riesgo de que la élite política decida dar marcha atrás con las reformas económicas y siente que amenazan su control político. La primacía de la política extractiva sigue ahí. Segundo, porque la falta de instituciones políticas inclusivas, libertad de expresión, prensa libre, poder judicial independiente, etc., sigue siendo un freno a la innovación a largo plazo. La destrucción creativa sigue siendo vista como una amenaza por el poder establecido, lo que limita el tipo de innovación que se permite. Y tercero, estos sistemas son muy propensos a luchas internas por el poder y por el control de los frutos de la extracción. ¿Quién se lleva qué parte del pastel? Esto genera inestabilidad. De hecho, relacionan el colapso de algunas civilizaciones antiguas como la maya con este tipo de dinámicas internas. Interesante. Incluso para este crecimiento limitado, recalcan que hace falta un mínimo de centralización política, ¿verdad? Sin un Estado capaz de imponer un orden básico, ni siquiera esto es posible. Fundamental. Sin un grado mínimo de centralización del poder y de capacidad estatal, ni siquiera puedes tener crecimiento bajo extracción de forma sostenida. Volvemos a Somalia como contraejemplo. Vale. Entonces, si las instituciones tienden a persistir tanto a través de estos círculos viciosos o virtuosos, ¿cómo cambian? ¿Están los países condenados a seguir siempre en la misma trayectoria? No necesariamente, aunque el cambio sea difícil. Aquí introducen dos conceptos que son clave para entender la dinámica histórica: coyuntura crítica y deriva institucional. ¿Qué es una coyuntura crítica? Es un evento importante, de gran magnitud, que sacude los cimientos de una sociedad, altera el equilibrio político y económico que existía hasta entonces. Puede ser una gran epidemia como la peste negra, el descubrimiento de un nuevo continente como América, una revolución tecnológica como la industrial, una revolución política, una guerra mundial, el proceso de descolonización. Son momentos de gran incertidumbre y cambio potencial. ¿Y la deriva institucional? La deriva se refiere a cómo pequeñas diferencias en las instituciones entre distintas sociedades, que a lo mejor surgen por casualidad o por razones históricas muy específicas, se van acumulando lentamente a lo largo del tiempo. Estas pequeñas diferencias, que quizás no importan mucho en tiempos normales, pueden volverse cruciales durante una coyuntura crítica. Hacen que sociedades que parecían similares reaccionen de maneras muy diferentes ante el mismo shock y que sus caminos empiecen a divergir drásticamente. ¿Podemos ver esto con algún ejemplo concreto? Y la mitad de la población. Bueno, pues resulta que en Europa occidental, donde los campesinos, por una serie de factores previos, en la deriva institucional, tenían un poquito más de poder de negociación frente a los señores feudales, la enorme escasez de mano de obra que provocó la peste les permitió mejorar sus condiciones. Consiguieron salarios más altos, más libertad, y esto contribuyó a debilitar el feudalismo. En cambio, en Europa Oriental, donde la deriva previa había hecho que los señores fueran relativamente más fuertes y los campesinos más débiles y menos organizados, la misma peste negra tuvo el efecto contrario. Los señores aprovecharon la crisis para reforzar su control, para imponer la llamada segunda servidumbre, atando aún más a los campesinos a la tierra. Vaya, la misma crisis, pero resultados opuestos debido a pequeñas diferencias iniciales. Exacto. Pequeñas diferencias magnificadas por la coyuntura crítica llevaron a una gran divergencia entre el este y el oeste de Europa que duraría siglos. Fascinante. Y el caso de Inglaterra yendo hacia la inclusividad. Es otro ejemplo clave. Argumentan que hubo una deriva institucional particular en Inglaterra durante los siglos previos. Cierto tiralla floja entre el Parlamento y la corona, la dependencia fiscal de la reina Isabel I del Parlamento. Esta deriva interactuó con la coyuntura crítica que supuso la expansión atlántica, el comercio transoceánico a partir del siglo XVI y sobre todo XVII.
Este comercio empoderó a nuevos grupos sociales, comerciantes, navieros, pequeños inversores, que estaban fuera del control directo de la corona y de la vieja aristocracia. Estos nuevos grupos usaron su creciente poder económico para demandar cambios políticos, lo que llevó a la Guerra Civil Inglesa y finalmente a la Revolución Gloriosa de 1688. Ahí también jugó un papel la contingencia, ¿no? Mencionan la derrota de la Armada Invencible Española en 1588. Sí, como un factor que permitió a Inglaterra entrar con fuerza en la carrera atlántica. Algo que quizás no habría ocurrido si España hubiera mantenido un dominio naval absoluto. La historia tiene esos momentos. La Revolución Gloriosa fue clave porque estableció instituciones políticas mucho más inclusivas. Un parlamento con supremacía real, límites al poder del rey, una declaración de derechos. Y estas instituciones políticas, a su vez, permitieron y protegieron instituciones económicas más inclusivas, derechos de propiedad más seguros para más gente, el sistema de patentes para incentivar la innovación, el fin de muchos monopolios reales, la creación del Banco de Inglaterra. Y todo eso creó el caldo de cultivo para que surgiera la Revolución Industrial, un siglo después, con gente como James Watt y sus máquinas de vapor. Justo. La Revolución Industrial no cayó del cielo. Necesitó un contexto institucional que la hiciera posible y rentable. Y esa revolución industrial fue, a su vez, otra coyuntura crítica, pero a escala global esta vez. Exacto. Y su impacto en el resto del mundo dependió enormemente de las instituciones que ya existían en cada lugar. Se adoptó y se adaptó con éxito en sitios que tenían instituciones relativamente similares a las inglesas, como las antiguas colonias de asentamiento británicas, Estados Unidos, Canadá, Australia. Transformó Europa occidental, aunque a menudo a través de procesos muy convulsos, como la Revolución Francesa, que también barrieron viejas instituciones extractivas. Pero fue bloqueada, retrasada o distorsionada en lugares donde las instituciones extractivas estaban muy arraigadas, en gran parte de Europa Oriental, en el Imperio Otomano, en China y en la mayoría de países de América Latina y África, donde el legado colonial y, en muchos casos, el impacto devastador del tráfico de esclavos habían reforzado o creado instituciones profundamente extractivas. Mencionan Japón como una excepción interesante en Asia. Sí, porque Japón, aunque no era democrático, tenía una estructura de poder interna diferente a la de China, un equilibrio distinto entre el emperador, el shogun y los señores feudales, los daimyo. Cuando llegó la coyuntura crítica de la apertura forzada por el Comodoro Perry de Estados Unidos, esa estructura interna permitió una respuesta diferente, la restauración Meiji. Una revolución desde arriba que adoptó tecnología occidental y reformó instituciones para modernizar el país rápidamente y evitar la colonización. Una interacción única entre su propia deriva y la coyuntura externa. Es increíble cómo esta interacción entre deriva, coyuntura y tipos de instituciones puede explicar la gran divergencia económica que vemos en el mundo hoy. Es el argumento central del libro, sí. Y ayuda a entender por qué las trayectorias de los países tienden a perpetuarse tanto tiempo. Por el peso de esos círculos viciosos y virtuosos. La persistencia. La persistencia es la norma, lamentablemente, sobre todo en el caso de los círculos viciosos. A esto se suma lo que algunos sociólogos llaman la ley de hierro de la oligarquía. Incluso cuando hay revoluciones que prometen un cambio radical, muy a menudo acaban simplemente reemplazando a la vieja élite extractiva por una nueva, que reproduce patrones similares. Lo vimos tristemente en muchos países tras la descolonización en África y Asia. El peso de la historia institucional es enorme. Y cuando estas instituciones extractivas se mantienen y se intensifican, sin ningún control, pueden llevar no solo a que un país no progrese, sino directamente al colapso. Ponen el ejemplo de la civilización maya clásica. Sí, estudian el periodo clásico maya, entre el 250 y el 900 después de Cristo, más o menos. Desarrollaron una civilización muy sofisticada para su época. Grandes ciudades-estado, escritura compleja, un calendario muy preciso, pero todo construido sobre bases claramente extractivas. Reyes divinos, los Kul Ahau, una élite aristocrática que acaparaba la riqueza, exigencia de tributos y trabajo forzado a la población campesina. Exacto. Y lo que observan es que, tras una fase inicial de desarrollo, la innovación tecnológica parece estancarse. Y sobre todo, la evidencia que hay en las inscripciones de la época revela una guerra casi constante entre las distintas ciudades-estado mayas. ¿Por qué guerreaban tanto? Pues probablemente por el control de recursos escasos, de rutas comerciales y fundamentalmente por el poder y el prestigio de las élites. Una competencia feroz por capturar prisioneros para sacrificios o para trabajo forzado.
una lógica muy ligada a la naturaleza extractiva del sistema. Y argumentan que este conflicto interno endémico, exacerbado por la propia lógica del sistema, probablemente fue un factor clave en el colapso final que ocurrió entre los siglos VIII y IX. Vemos cómo se abandonan las grandes ciudades, cesa la construcción de monumentos, se derrocan dinastías. Es un recordatorio de que la extracción no solo genera pobreza y desigualdad, Sino que puede ser autodestructiva. La lucha por repartirse el botín de la extracción puede acabar destruyendo el propio sistema que la genera. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales de este análisis tan complejo, pero tan iluminador. Si tuvieras que resumir la gran conclusión, ¿cuál sería? Pues yo diría que la idea central, y la que tiene implicaciones más fuertes para entender por qué el mundo es como es que son las instituciones, esas reglas del juego políticas y económicas que cada sociedad establece, la causa fundamental, la raíz última, de las enormes diferencias de prosperidad que vemos entre países. Las instituciones inclusivas, las que reparten el poder político y las oportunidades económicas de forma amplia, son las que crean los incentivos correctos para la inversión, la innovación, la educación y, por tanto, para el crecimiento económico sostenido a largo plazo. Mientras que las instituciones extractivas, las que concentran el poder y la riqueza en pocas manos, pueden quizás generar algún crecimiento temporal en circunstancias muy específicas, pero son inherentemente inestables, generan conflicto y, a la larga, conducen al estancamiento o incluso al colapso. Y para quienes nos escuchan y están estudiando economía, esto es un mensaje potente, ¿no? Que no todos son modelos matemáticos abstractos. Desde luego. Implica que no podemos entender el desarrollo económico ni diseñar políticas que funcionen de verdad si ignoramos la historia institucional de cada lugar. Hay que analizar cómo interactúan la política y la economía, cómo las coyunturas críticas del pasado han configurado el presente, cuáles son las dinámicas de poder reales sobre el terreno. El contexto institucional no es un detalle, es casi todo. Es fundamental, vamos. Y quizás, para terminar con una reflexión, una pregunta abierta. Si las instituciones son tan persistentes, si los círculos viciosos son tan difíciles de romper por el peso de la historia, ¿qué hace falta realmente para que un país consiga romper el molde extractivo y emprender un camino hacia la prosperidad inclusiva? ¿Son suficientes las reformas económicas bien intencionadas si no van acompañadas de una transformación política profunda que redistribuye el poder? ¿O depende todo al final de esperar a la próxima gran coyuntura crítica, que no sabemos cuándo ni cómo será, y de la capacidad o la suerte que tenga esa sociedad, con sus pequeñas diferencias institucionales acumuladas, para reaccionar de una manera que la ponga en una nueva senda? Es la gran incógnita, creo yo, para el futuro del desarrollo global.